Una vez que hemos completado ya la ortodrómica, que era la distancia más corta entre dos puntos y generaba esta forma en espiral, en planta, esta especie de hélice, vamos a hacer ahora la losodrómica. Entonces eliminamos la línea recta y eliminamos la spline correspondiente a la hélice y eliminamos también, nos acercamos, estos puntos. Recordamos que cuando la selección la hacemos, vamos a hacer desde arriba, izquierda hacia derecha abajo, eliminamos solo lo que entra dentro. Vamos a coger también esto así. Bueno, por último, ahora la selección la hacemos así, con lo cual todo lo que tocamos lo eliminamos sin más. Entonces ya tenemos el cono y el desarrollo. Entonces guardamos esto, archivo, guardar como, desarrollo del cono. Vamos a hacer entonces la losodrómica. Recordamos que la línea losodrómica, para diferenciarla de la ortodrómica, era la línea que formaba siempre iguales ángulos, ¿no? O sea, la que dos puntos de la superficie, ¿no? Todas las generatrices las cortaba con iguales ángulos. Eso quiere decir que, para ser más preciso, tendríamos que hacer muchas generatrices, porque si por ejemplo dibujamos una aquí, vamos a imaginar respecto a esta recta, voy a hacer por ejemplo esta con un ángulo cualquiera, esta línea. Parece que con aproximación, si hago aquí la tangente a la curva, aunque bueno, vamos a contabilizar por ejemplo el ángulo respecto a esta generatriz, bueno, parece que es unos 70 grados, pero si la generatriz esta la traigo más hacia adentro, en realidad esos 70 grados ahora tengo que hacerlos a partir de la nueva generatriz, ¿no? Vale. Con lo cual realmente estos 70 grados van variando en cada generatriz, ya que la línea esta pues sigue la curvatura del sector circular, ¿no? Vale. Por tanto, esta línea la debo coger y hacerla exactamente igual. Para eso hago una matriz que siga esta dirección. Entonces escribo MA, Enter. El número de elementos será 12, ya que son 12 partes, ¿no? Los grados cubiertos serán 110, ya que se contabiliza de manera que este punto va a venir a parar aquí. Entonces es 120 menos 10 grados, ¿no? Seleccionamos los objetos, Enter, y seleccionamos el centro y ya tenemos todo definido. Aceptar. Bueno, ya vemos que están colocados aquí y como vemos pues la posición va variando, ya que giran en torno a este centro, pero la última generatriz, la siguiente generatriz viene aquí, entonces habrá que ir desplazando cada uno de los segmentos. De Enter, con lo cual este punto vendrá a parar aquí. De Enter, lo mismo, el punto final de este segmento vendrá a parar a la intersección. De Enter, como se van reduciendo los tamaños según nos acercamos hacia el centro, pues van excediendo cada vez más un trozo. A ver, de Enter, echamos aquí, de Enter y traemos, a ver, de Enter, traemos el punto final o el punto de intersección hasta este punto y por último de Enter traemos ese punto de intersección aquí al punto de intersección. Bueno, ya tenemos entonces esa curva que recuerda un poco a la espiral y como
La curva sigue dando vueltas, que es una hélice. El punto final, ahora lo ponemos sin grosor, corresponde a este punto, entonces haremos una circunferencia cuyo centro es este, que viene por aquí, y ahora seguirá por aquí con la misma inclinación de las líneas, o sea que donde tenemos la primera inclinación ahora se vuelve a repetir. Entonces copiamos, escribimos CP o copia, o pinchamos en ese icono y tenemos este punto que viene a parar aquí, al punto de intersección este. A ver, desplazamos punto final ahí a... Parece que no detecta el punto de intersección. Pues ahí hay un punto de intersección, debería detectarlo. Bueno, desplazarte, enter. Cogemos el punto final y nos acercamos y aquí lo colocamos en la intersección. Como vemos, tienen todos la misma... No era desplazar, es copiar. Bueno, copiamos, pinchamos en el segundo objeto, cogemos el punto final y venimos ahí a la intersección. Botón derecho, copiar, tercer objeto, enter, punto final y venimos a este punto. Y seguimos, botón derecho, copiar, el cuarto objeto, enter, punto final y venimos aquí primero, segundo, tercero y cuarto punto. Repetimos, copiar, ahora estamos en el quinto objeto, enter, punto final y aquí también en el quinto. Pues tenemos 1, 2, 3, 4 y quinto. Botón derecho, repetir, copiar. Ahora el sexto, cogemos el punto final y venimos aquí 3, 4, 5, 6. Bueno, vemos que ahí va saliendo otra vez cada uno de los elementos y podríamos completar hasta el último. Repetimos, copiar. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el 7, enter. Cogemos, repetir, copiar, enter. Y cogemos aquí le damos a copiar, enter, punto final y ahora venimos aquí y hacemos el siguiente. Bueno, ya no lo vamos a hacer completo, en total aquí serían muchos puntos para calcular la espiral. Vamos, eso sí, a recortarlos. Entonces escribimos RR, que recorta, enter, y pinchamos en esta referencia y luego pinchamos en el saliente. Hacemos lo mismo con todos. Bueno, y ahora cortamos este último, recorta, enter. Bueno, y ya tenemos esta forma. Vamos a seguir copiando estos que nos quedan, así se ve mucho más claro. Entonces copiamos CP, enter y traemos punto de intersección hasta aquí. Copiamos CP, enter,
cogemos este objeto, punto de intersección, al punto de intersección. Ahora ya podemos ir pasando todas las medidas y empezar a generar esa forma, esa losodrómica sobre la superficie cónica, ¿no? Entonces cogemos el color negro, cogemos aquí una línea fina y dibujamos esta generatriz. Y ahora guardamos como losodrómica. Escribimos losodrómica. Bueno, pues ahora, al igual que hicimos con la figura, hay que empezar a desarrollarla con la figura anterior. Hay que empezar a desarrollarla sobre la superficie cónica. Si pensamos que lo desplegamos por aquí, igual que hicimos también con la geodésica, entonces el primer punto, este primer punto, correspondería realmente a este, ¿no? Bueno, pues lo único que hay es que pasar todas esas medidas a la generatriz, ¿no? A la generatriz que está en verdadera forma, y la que está en verdadera forma pues es esta. Entonces podemos hacer un arco, pues venimos a dibujo, arco, inicio, centro y ángulo, por ejemplo. El inicio del arco será este punto, el centro será aquí la intersección y el ángulo será -10, que es lo que es la distancia entre ambas generatrices. Volvemos a repetir la misma orden, venimos a dibujo, arco, inicio, centro, ángulo. Entonces tenemos inicio del arco aquí, el centro y el arco -20. Siguiente, entonces repetimos, botón derecho, inicio, centro y ángulo -30. Siguiente, botón derecho, repetir, inicio del arco, centro y ángulo -40. Botón derecho, inicio, centro y ángulo -50. Inicio, botón derecho, inicio, centro y ángulo -60. Bueno, por último también esto lo podríamos pasar, ya que es igual que este. Sería una circunferencia completa. Entonces vamos a hacerlo más rápido con circunferencias completas y las cogemos con color verde, ya que tenemos esa de color verde. Entonces venimos a la primera y tenemos, si vamos más rápido que haciendo el arco completo, luego se pueden cortar. Vamos haciendo esas circunferencias concéntricas. Aquí supongo que estaremos cogiendo bien el centro. Sería el punto de intersección. Acercamos ahí al punto de intersección y ya concluimos. Bueno, tenemos ya todos esos arcos y podemos cortarlos
Vamos a hacer una polilínea, por ejemplo, que venga desde este punto hasta este punto, ahora hasta este punto, y vamos a marcar aquí, por ejemplo, este punto, por ejemplo, este punto, y cerrar, C, Enter. Con lo cual recortamos RR, Enter, referencia de la polilínea, Enter, y ahora seleccionamos todos estos objetos. Hemos pasado ya todas las medidas a esta generatriz del contorno y ahora deberemos hacer líneas horizontales. Entonces cojo aquí la intersección o punto final y con F8 hago una línea. Ahora ya solo tengo que ir marcando las alturas para los puntos de la hélice. Entonces copio esa línea, CP, Enter, y voy desplazando esa línea a cada uno de los puntos. Ahí no cogimos bien el punto final. Bueno, son muchas líneas, pero bueno, las vamos colocando ahí en su sitio. Y ya concluimos con estas. Y ya las tenemos. Eliminamos esta línea y vamos a hacer una polilínea para borrar todas las sobrantes. Y aquí eliminamos la superior. Entonces, la polilínea que tenga forma de cono. Entonces dibujamos la polilínea que venga desde este punto hasta este, hasta el vértice y cerrar C, Enter. Entonces recorto RR, Enter, cojo la referencia de la polilínea, Enter, y cojo todas estas líneas y las corto. Vale, con lo cual ya tengo ahí pasados todos los puntos. Bueno, una vez que tengo esto, pues ya tengo que ir pasando la primera generatriz. Con la primera vamos a cambiar el color, vamos a coger por ejemplo color azul, ¿no? Entonces nos fijamos, decíamos que este era el primer punto del despliegue del cono aquí en la base. Entonces venimos aquí por la primera, viene por aquí y corta a la primera generatriz en este punto. Bueno, pues este punto de intersección ya lo bajaremos. Quizás azul sea un color demasiado llamativo. Vamos a coger mejor el rojo y bajar por este punto de intersección una línea vertical. Bueno, y seguimos haciendo lo mismo. Tenemos la segunda línea con la segunda generatriz, ¿no? Entonces cogeremos ese punto de intersección y lo bajaremos a la segunda generatriz que estamos considerando. Entonces hacemos la línea, segundo punto de intersección y vertical. La tercera no sabemos cuál es, necesitamos un perfil, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacerlo, pues por ejemplo, sabiendo que tiene esta altura, colocar aquí el perfil o colocarlo aquí y proyectar la altura. Vamos a la siguiente. Entonces la segunda, la tercera, la cuarta. La cuarta es este punto. Segunda, tercera, cuarta.
bajamos una línea vertical. Ahora hacemos la siguiente, la quinta es este punto, bajamos una vertical. Bueno, ya vamos obteniendo ahí la forma en espiral, y por último la del contorno, bajamos una línea vertical hasta aquí, por ejemplo. Y ahí vamos teniendo ya los puntos de intersección, que ahora sí que podemos, bueno, los dejamos para el final. Bueno, vamos por último a hacer lo que decíamos. Esto tenía de generatriz 3 unidades, entonces hago un círculo de radio 3, enter, y otro círculo de radio 3, ahí el centro. Entonces ya tenemos que el cono tiene su sección meridiana abatida según estas dos líneas, ¿no? Bueno, pues en esas dos líneas obtenemos ahí la intersección, ¿no? Entonces, al proyectar esta altura, vemos por el punto medio, viene por aquí y corta según esta longitud, ¿no? Cogemos esta altura, que corresponde en realidad a esta circunferencia, y esta misma circunferencia nos marca aquí ya la posición de la altura, con lo cual puedo bajar por aquí este punto y vemos que corta aquí. Entonces solo tengo que hacer una, en este punto de intersección, una horizontal, de manera que ya me define ahí la posición exacta del punto. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Vamos por último a marcar los puntos de intersección con una circunferencia. Entonces tenemos el primero. Vamos a hacer una circunferencia, por ejemplo, de este tamaño. Y vamos a ir copiándola en los puntos correspondientes. Tenemos entonces ahí el primer punto, el segundo. Entonces copiamos y tenemos la circunferencia. Cogemos el centro, lo ubicamos aquí, segundo, luego tercero, luego el cuarto, el quinto, el siguiente y el último. Mientras que aquí los colocamos también en su posición correspondiente. Aquí la altura es esta. Bueno, revisamos. A ver, el siguiente. Este es 1, 2, 3. El siguiente viene por aquí. El siguiente tenemos esta intersección, tenemos esta. Y esta. Bueno, pues ya tenemos ahí la forma de la hélice en ese perfil que se corresponde con esto. Bueno, seguimos haciendo puntos. Este, como ya está en el contorno, sería visible tangencialmente. Podemos ponerlo en color negro. Y ahora los visibles en la parte anterior de la superficie cónica podemos ya hacerlos en color negro, con lo cual vamos a poner aquí. Este lo copiamos y seguimos haciendo. Entonces copiamos la figura, la circunferencia, y hacemos la hélice en su parte anterior,
Entonces cogemos ahí el centro, primera con primera, segunda con segunda, y así con todas. Está en esta línea, está en la siguiente. Hay que tener cuidado de no equivocarse, siempre siguiente con siguiente. Bueno, tiene que coincidir en la esquina, porque ahí donde terminamos con una, empezamos con otra. O sea que corresponde a la misma generatriz. Entonces, en principio, si vamos una por una, pues la generatriz con la horizontal, la siguiente generatriz con la horizontal y así con todas. Bueno, parece que está conforme, generatriz con horizontal. Esta con esta y esta, la del final. Bien, que como decíamos tiene que quedar en el contorno. Bueno, pues ahí ya tenemos la losodrómica sobre el alzado. Luego habrá que hacer la curva que queda definida por esa hélice cónica losodrómica, y ahora habrá que seguir por aquí abajo, con lo cual, pues, a ver, aquí hay algo que no cuadra y es este punto. Esta no está bien. Haremos aquí en rojo la línea que viene desde este punto, bajamos la vertical. Y ahora desplazamos esa circunferencia de Enter. Nos acercamos, cogemos esto y lo colocamos aquí. Bueno, pues esa será ya el contorno. El contorno, lo que corresponde al contorno del cono. Le damos a guardar, archivo, guardar. Y ahora seguimos cogiendo los siguientes puntos. Entonces tenemos esta con la siguiente generatriz. Entonces haremos la línea que viene por este punto y que baja en vertical hasta la siguiente generatriz. Haremos la siguiente línea que viene por el siguiente punto. Cogemos el centro de la circunferencia y bajamos la vertical hasta la siguiente generatriz, sin coger referencia de punto alguno. La siguiente la cogemos para el perfil como hicimos antes. Entonces esta siguiente es la inclinada. Cogemos aquí la vertical hasta la siguiente, ¿no? Como vemos, debe ir metiéndose hacia adentro, ya que la superficie es cónica, y va reduciendo su grosor hacia arriba. Ahora hacemos la siguiente. Desde este punto una vertical hasta la siguiente generatriz. Vale, con lo cual ya podemos copiar los siguientes puntos de esta espiral que nos está saliendo aquí. Copiamos, cogemos la circunferencia y vamos, ahí cogimos el punto medio, sería el de intersección.
copiamos otra vez, tenemos esta ahí al punto de intersección, al punto de intersección y al punto de intersección. Bueno, ya vamos obteniendo ahí la espiral, y ahora cogemos la altura también y la pasamos aquí. Entonces vamos a ver la altura que tiene la generatriz del medio, corresponde a este punto, corresponde a esta altura. Hacemos la circunferencia que corresponde a esta altura, hasta este punto de intersección. Y vemos que corta en este punto. Bajamos una vertical y vemos que corta aquí, con lo cual ahí hacemos una horizontal, y la horizontal vemos que corta exactamente aquí. Por lo tanto, ese es el punto donde tiene ahí la hélice el paso. Entonces copiamos la circunferencia, cogemos su centro y lo colocamos sobre la línea. Bueno, con lo cual ya vamos completando. Proyectamos también la del contorno, que es la siguiente. Entonces hacemos una línea que viene desde este punto, bajamos la vertical y nos acercamos por aquí hasta llegar aquí a exceder un poco esta línea. Con lo cual ya podemos copiar la circunferencia y ahí vamos obteniendo ya toda la espiral, ¿no? Toda la espiral, que sería la proyección de la hélice en planta, ¿no? Bueno, ahora deberemos seguir por aquí adentro, ¿no? Y la siguiente pues viene por aquí. Entonces haremos una línea por la siguiente, por este punto de intersección, y bajaremos, nos acercamos y venimos por aquí hasta este punto. Copiamos, cogemos el centro de la circunferencia y lo colocamos aquí. Bueno, cogemos el siguiente punto, y bajamos una vertical. Mejor ir haciendo de uno en uno para no equivocarse. Entonces esta línea cortará aquí a la siguiente, con lo cual copiamos otra vez la circunferencia y la colocamos aquí en la intersección. Bueno, hacemos la siguiente. La siguiente es la que pasa por el centro, hay que volver a hacer lo mismo de antes. Cogemos aquí la siguiente. Hemos cogido ahí un punto que sale del centro de la circunferencia y nos acercamos y viene aquí hasta aquí. Con lo cual volvemos a copiar la circunferencia Bueno, cogemos la siguiente. Hacemos la línea que viene por este punto, por el centro,
bajamos una vertical, nos acercamos la vertical que baje hasta aquí, enter, copiamos la circunferencia y tenemos ahora la siguiente. Bueno, ahora corresponde hacer la del contorno. Entonces venimos al contorno, cogemos la vertical de ese punto extremo de la generatriz que está en verdadera forma por ser una recta frontal, y ahora nos acercamos y vemos que viene a parar aquí. Copiamos entonces la circunferencia y viene a parar a este punto. Bueno, vamos a hacer el de aquí. Entonces, como siempre, cogemos la altura, vamos a prolongar esta línea, pues prolongamos la línea, punto final, y hacemos la línea más larga. Entonces decíamos que íbamos a coger la altura correspondiente a, estamos con este punto. Hacemos la circunferencia, tomamos aquí este punto y hacemos la circunferencia que pasa por este centro. Bueno, pues vemos que ahí sobre esa generatriz tiene esta altura de aquí a aquí al hacer el abatimiento, con lo cual solo tenemos que bajar aquí una vertical, vale, hasta que corte aquí en un punto que proyectamos. Pues hacemos por este punto de intersección una horizontal y vemos ya ahí el punto de corte, con lo cual copiamos lógicamente tiene que quedar más alto que este centro, ya que la superficie tiene curvatura, y hacia la forma meridiana de este plano de perfil saca más altura en planta. Bueno, pues ya tenemos ahí con bastante aproximación esa forma, bueno, con bastante aproximación, si no hemos fallado en ningún punto. Este programa hace pues estos dibujos con exactitud matemática, ¿no? Otra cosa es que no hayamos cogido algún punto exacto, punto final, punto cercano, etcétera, pero sí hemos cogido los puntos exactos, cosa que es muy difícil porque son mucho trazado, entonces la espiral será exacta, ¿no? Vamos a completar algunos puntos más para tener una hélice más completa. Entonces simplemente vamos a copiar una línea, vamos a hacer una línea, por ejemplo, desde el punto ahí más alto de esa hélice aquí hasta el punto más bajo. Entonces vamos a copiar esta línea y las vamos a colocar sobre las circunferencias. Pasa que, bueno, casi es mejor variar el color, si no nos vamos a confundir con las anteriores. Vamos a ponerlas en color azul, por ejemplo, y las vamos a copiar. Entonces copiamos, traemos el punto final y ahora nos acercamos y lo vamos colocando en las circunferencias que nos quedan, ¿no? Entonces tenemos esta primera, siguiente, aquí coincide el centro con el punto medio de esa línea, siguiente, y terminamos ya haciendo estas dos. Bueno, con lo cual ya hemos completado todas las verticales. Ahora tenemos que seguir. Teníamos la del contorno. Ahora tenemos la siguiente generatriz. Es la azul, que está más a la derecha. Entonces era la siguiente del contorno.
con lo cual tenemos que es esta. Entonces copiamos la circunferencia, tenemos esta siguiente aquí, esta siguiente aquí, la siguiente aquí habrá que ver dónde queda el contorno, la siguiente parece que es esta, a ver, ahí cogimos mal la copia, entonces vamos a copiar, decíamos, teníamos esto, como tenemos la referencia en color azul, sabemos que es la azul con la siguiente, ahora sabemos que es la azul con la siguiente aquí. Ahora esta referencia no la tenemos, ahora tenemos aquí la siguiente en la intersección. Esta la tendremos que calcular y esta tenemos que ver cuál de las dos es. Lógicamente más hacia la izquierda viene la del contorno. Entonces la del contorno tiene que ser la del lado izquierdo, mientras que esta tendrá que ser la del lado derecho. Bueno, ya solo nos queda esta. Entonces cogemos por último ya para concluir, vamos a marcar las dos líneas del cono en otro color y cogemos esta que nos falta. Sería última línea, vamos a hacer circunferencia, por ejemplo verde, corresponde aquí a esta del contorno. Bueno, corresponde a la línea meridiana, sería el contorno de un perfil, pero en el alzado es la que corresponde. Cogemos aquí el punto medio y ahora hacemos la circunferencia concéntrica con las rojas anteriores, pero ahora que pase por aquí, por este punto, con lo cual, a ver, esta circunferencia mayor y estas son las del cono, las vamos a eliminar para que no se preste a confusión. Tenemos la verde, corta aquí, bajamos una línea vertical y ahora vemos que corresponde su intersección. Estamos por la parte esta de aquí, verificamos, este es el punto de intersección y tiene que caer sobre este lado. Entonces hacemos en la intersección una línea horizontal y vemos que efectivamente este es el punto de intersección, con lo cual copiaremos la circunferencia hasta aquí. Debe quedar por debajo, debe quedar aquí en la intersección, por debajo de este punto, ya que esto está más hacia abajo. Bueno, pues ya tenemos ahí al completo tanto la hélice en alzado, la losodrómica, como la hélice en planta y el desarrollo de la misma, con lo cual el ejercicio estaría completo. Ahora lo que habría que hacer es una curva que pasara por esos puntos. Vamos a darle a guardar, archivo completo, archivo guardar. Entonces, para hacer la curva que pasa por esos puntos tenemos la spline, podemos venir aquí, vamos a borrar esta línea y vamos a intentar hacer la curva que pasa de forma suave como una NURBS por esos puntos. Como es difícil y como es pequeño el dibujo, se podría hacer con líneas rectas, pero bueno, vamos a intentarlo con la curva spline. Spline está aquí. Entonces empezamos por el punto este interno, seguimos por el siguiente, cogemos el siguiente, este,
Quitamos el orto, ya que con el orto le cuesta moverse y no nos marca igual los puntos. Tenemos siguiente punto de intersección, el siguiente. Bueno, y ya vamos concluyendo. Bueno, pues ahí la tenemos. Vamos a darle otro color. Por ejemplo, en color azul y con mayor grosor. Pinchamos y tenemos activo el grosor de línea. Bueno, pues ahí tenemos ya la curva en planta y vamos a... Aquí no nos cogió muy bien el punto final. Vamos a cortarla para que no se note ese fallo. RR Enter. Vamos a coger la referencia de la circunferencia y cortarla aquí. Bueno, ahí entraría perfectamente por este punto, ¿no? Como es pequeña ya no lo vamos a corregir, ya que hay que pasar por todos los puntos. Sí podemos variar el grosor para que se vea un poco mejor. Y ahí tenemos ya visto desde arriba la losodrómica, ¿no? En esa espiral de tipo exponencial. Y ahora la hacemos arriba también con el mismo grosor y el mismo color. Cogemos 0,30, cogemos azul y hacemos otra vez otra curva de tipo spline. Empezamos ahora otra spline para el alzado. Cogemos aquí o escribimos SPL o spline y vamos marcando los puntos de la curva. Lógicamente no puede exceder del contorno del cono, ya que es una curva del cono dentro de la que está en la superficie del cono. O porque a veces la spline, que sería una curva suave entre tangentes, pues puede ser el caso de que exceda. Entonces sería una cosa a corregir, ¿no? Bueno, vamos cogiendo ahí todos los centros de las circunferencias. Aquí estamos otra vez en el contorno.
y vamos a terminar. Bueno, pues ahí tenemos ya la curva que cortaremos. Recorta, RR, Enter, pinchamos en esta línea y pinchamos aquí, con lo cual ya tenemos completa la figura, ¿no? Bueno, pues ese es ya el resultado final de esta losodrómica. Recordamos que todas estas líneas forman igual ángulo con las generatrices, entonces será más precisa cuanto menor distancia haya entre generatrices, ¿no? Ya que, como vemos, como esto se va reduciendo por estar en un sector circular, pues necesariamente esto va cambiando de posición. Si fuera el desarrollo de un cilindro, sería una línea recta, ¿no? Siempre y cuando los rectángulos fueran iguales en altura y anchura, pero aquí no pasa eso, de lo que se desprende que en realidad esto, al ir variando, si cojo esta generatriz más cercana, pues ya empieza a variar antes su inclinación, con lo cual a menor distancia entre generatrices, más precisión en la curva y por tanto más precisión también en los helicoides en planta y alzado, que se proyecta aquí según una espiral y aquí en esa forma helicoidal en alzado, ¿no? Bueno, pues ese sería ya el resultado final. Recordamos, para hacer la curva final, utilizar la spline. Con 3D Studio se puede utilizar la NURBS, curvas Bezier, ¿no? Y este sería ya el resultado obtenido al final. Podemos encuadrar toda la figura aquí con esto y podemos copiarla al completo y eliminar las partes que no nos interesan. Entonces podríamos coger y dejamos las otras ahí porque hay partes que a lo mejor se interesan. Entonces quitar estas circunferencias, quitar el abatimiento del cono, y así pues resulta más inteligible el ejercicio. Incluso se podrían quitar todas estas verticales, ¿no? Lo cual también a lo mejor facilitaría un poco más si quitamos estas. Pasa que ahí van a desaparecer también todas las generatrices, ¿no? Entonces, bueno, habría que ir con cuidado sin pinchar en las generatrices. Bueno, pues ese sería el resultado final ya, con lo cual se habría terminado el ejercicio de la losodrómica, ¿no? Vamos a hacer ahora la figura tridimensional a partir de la losodrómica, ¿no? Entonces vamos a hacerla en 3D. Entonces dibujamos la línea fina en azul, hacemos un arco de circunferencia, dibujamos primero la línea, el centro queda aquí y el radio 3. Y ahora hacemos la circunferencia hacemos la circunferencia de radio 3, con lo cual ya podemos hacer el cono que tiene aquí el extremo y ahora por la vertical hasta este punto. Bueno, pues este ya es el cono, la sección meridiana del plano de perfil abatida. Vamos a dibujar esta recta, la que viene desde este punto hasta este. Y ahora vamos a girar ya para tener la forma del cono. Entonces giramos estas dos líneas, nos colocamos en axonometría isométrica, estamos aquí en el plano y ahora giramos esas dos líneas, escribimos gira 3D, enter, cogemos las dos líneas, enter, eje de giro, un punto del eje Y, enter, y ángulo de rotación
menos 90 debe ser menos punto en el eje Y, pues este mismo, y ángulo de rotación menos 90. Bueno, por lo visto iba en esta dirección. Entonces, para no repetir el giro, escribimos simetría 3D, Enter, marcamos estas dos líneas y marcamos 3 puntos, 1, 2 y 3, y no borrar objetos. Bueno, ya tenemos ahí las dos generatrices verticales, borramos estas dos, y ahora lo único que habrá que hacer es ir cogiendo los puntos estos y sobre estos puntos colocar las alturas. Entonces, si cogemos aquí esta línea, es la primera altura, desde aquí hasta aquí. Recordamos que tienen que ser líneas verticales para ese alzado. Entonces desplazamos de Enter y tenemos ya la primera altura. Entonces lo giraremos, escribimos gira 3D, Enter. Tenemos esto, eje de rotación, el eje X, Enter, y un punto para el eje X, uno cualquiera, este, y ángulo de rotación 90. Bueno, ya lo tenemos ahí. Ahora lo desplazamos de Enter y ya sabemos que ese va a ser el primer punto de la hélice losodrómica. Miramos a ver si está bien colocado en la base. Vale, con lo cual este será el primer punto. Podemos hacer una esfera. Entonces venimos a esfera, la vamos a hacer en color amarillo. Y podríamos ir colocando en todos estos puntos, por ejemplo, esferas. De manera que así podríamos ir viendo mejor dónde están situados. Bueno, hacemos el siguiente pues será la altura del siguiente punto, corresponde a el punto que viene desde aquí hasta aquí. Bueno, cogemos este segmento, vamos a darle color negro y lo desplazamos. De Enter, iba a hacer un pinzamiento, pero bueno, hacemos el giro en 3D otra vez y habrá que hacer lo mismo con todos los puntos y de esa manera al final obtendremos la figura en 3D. Entonces escribimos gira 3D, la línea ortogonal a esta es el eje X, por tanto el eje de rotación será el eje X, Enter, dos puntos, o bien eje X, esto, y un punto del eje X, pues este mismo, y ángulo de rotación 90. Bueno, tenemos ya el siguiente punto, desplazamos de Enter. Con lo cual colocaremos aquí en la intersección el siguiente. Y podemos copiar la esfera. Entonces copiamos, cogemos la esfera y colocamos su centro en el punto final. Y tenemos el siguiente punto. Copiamos otra vez la esfera. Y tenemos el primer punto. Cogemos el centro de la esfera y lo colocamos aquí. Tenemos ya 3 puntos. Y así seguiríamos con todos los puntos. Ahora pasaríamos al siguiente. Hacemos línea negra. Marcamos desde aquí hasta aquí. Y ahora desplazamos esa línea, la giramos en 3D. También podríamos girarlas todas al mismo tiempo, pero bueno, gira 3D, Enter, pinchamos en el objeto, Enter, eje de rotación, el eje X, Enter, y
punto del eje de giro este y ángulo 90. Bueno, tenemos la siguiente. Desplazamos de Enter y cogemos ese punto final y lo traemos aquí. Con lo cual ya tenemos el siguiente punto. Entonces copiamos la esfera, CP, Enter, cogemos la esfera y ese punto lo traemos aquí, al punto final. Giramos a ver que no hayamos cogido un punto de atrás. Bueno, efectivamente es la generatriz del cono, con lo cual sea la intersección o sea punto final, los dos están perfectamente válidos, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la forma con la que estábamos trabajando y ya tenemos, a ver, hemos cogido este punto aquí, hemos cogido esta esfera aquí, debería estar aquí. Desplazamos de Enter, cogemos el punto central de la esfera y lo colocamos aquí en su sitio. Bueno, ya tenemos 4 puntos para la esfera y así iríamos haciéndolo con todos. Vamos a hacer uno más. Entonces tenemos el siguiente tiene esta altura, cogemos el siguiente punto que viene desde este vértice hasta este. Desplazamos esa línea de Enter, cogemos la línea y la colocamos aquí. Botón derecho, entrada reciente, gira 3D, cogemos el objeto, Enter, 2 puntos o eje X de rotación, punto final para la rotación y ángulo de 90. Bueno, pues ahí tenemos el siguiente. Entonces desplazamos, pisamos aquí y cogemos el punto final y lo colocamos aquí en la base, con lo cual copiamos la esfera y la colocamos ahí en el punto final. Hacemos el siguiente. Entonces el siguiente corresponde a este punto. Entonces venimos aquí, es la línea esta, la línea que viene desde este punto hasta este de aquí. Ahora la giramos en 3D, gira 3D, Enter, pinchamos el objeto negro, Enter, eje de rotación, eje X, Enter, punto del eje X, pues ese mismo, y ángulo 90, Enter. Con lo cual ya tenemos ahí la siguiente línea que desplazaremos de Enter a su punto correspondiente. Entonces traemos ahí el punto final y lo colocamos aquí en su ubicación correspondiente. Con lo cual cogemos la siguiente esfera, la anterior esfera, entonces la copiamos, CP, Enter, pinchamos en la esfera, Enter, y cogemos el punto central y lo colocamos ahí al final. Bueno, cogemos ahora el siguiente, estábamos ya casi, ahora vamos a por la del contorno. Entonces tenemos una línea que viene aquí, desde este punto final hasta la base del cono, que es, a ver, tenemos la del contorno que es la del extremo y por tanto es esta línea.
A ver, ahí estamos tomando mal el punto. Es esta línea la que está fallida. Bueno, tenemos esta recta. Vale, y esta recta es la que corresponde al contorno. Vamos a verificarlo. Con lo cual, si unimos esto con esto, bueno, vale, pues ese debería ser el contorno de la espiral. Vale. Bueno, pues tenemos entonces, hemos proyectado esto, copiamos, recordamos, desde el extremo este hasta la base, copiamos esa línea, la traemos aquí para que nos quede más claro. A ver si la hemos copiado bien. Repetimos, venimos aquí desde este punto de la circunferencia hasta este punto, su proyección, su pie de la perpendicular al plano horizontal, a la línea de tierra. Y entonces si copiamos CP Enter esa línea, bueno, pues vemos que sí, que es igual. Bueno, la giramos en 3D, botón derecho, entrada reciente, gira 3D, pinchamos en el objeto Enter, eje de rotación, el eje X, Enter, un punto del eje X este mismo y ángulo 90. Con lo cual tenemos la siguiente línea. Desplazamos de Enter. Sí, es más alta que esta. Todas tienen que ser siempre más altas que las anteriores. Y ahora copiamos ahí la esfera. CP Enter. Cogemos el punto final. Y aquí lo colocamos en el punto final. Bueno, pues de esta manera vamos obteniendo todos los puntos de esa losodrómica. Vale. Efectivamente es una losodrómica porque todas las líneas forman iguales ángulos con las generatrices. Eso quiere decir que si cojo, por ejemplo, aquí con la cota angular que forma, por ejemplo, esta línea y esta, pues veremos que esto mide 56. Y si cojo otra cualquiera, vamos a coger aleatoriamente una cualquiera de estas, pues por ejemplo esta y esta, pues veremos que tiene que medir también, como vemos ahí, 56. Bueno, pues esa es la clave. Lo que pasa que, claro, si continuáramos la línea y utilizáramos 3 generatrices, veríamos que ese ángulo se va perdiendo según me alejo, ¿no? Entonces, por eso conviene utilizar muchas generatrices. Bueno, hacemos la siguiente. Estábamos con la del contorno. Ahora hacemos esta línea que viene desde este punto hasta este de aquí. La desplazamos, la cogemos y la colocamos aquí. Con lo cual la giramos en 3D, entrada reciente, gira 3D, designamos objeto Enter, eje de rotación X, un punto cualquiera y ángulo de rotación 90. Y lo desplazamos a su lugar correspondiente de Enter, con lo cual ya lo podemos colocar aquí al final. Y pasamos la esfera a este punto. Entonces escribimos, bueno, copiamos la esfera CP Enter, CP Enter, cogemos una de estas esferas,
y la colocamos ahí. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestra forma, no vamos a hacer más puntos, lo giramos un poco para ver, ya que estamos en distintas perspectivas, para ver que efectivamente eso va creciendo según nos acercamos hacia el vértice del cono. Entonces, por último, haríamos una curva que pasara por esos puntos. Bueno, para concluir vamos a hacer la curva que pasa por esos puntos para ajustar un poco mejor. Podemos movernos por aquí así y así ya no interfiere con el dibujo proyectado en el plano horizontal. Entonces será más fácil pasar la curva. La curva puede ser la 3P, que es la polilínea tridimensional, o la spline, que también la dibuja en 3 dimensiones. Entonces, si venimos spline, lo malo que la spline no se suele ajustar muy bien a la superficie cónica. Entonces venimos, pinchamos aquí o escribimos SPL o escribimos spline y vamos cogiendo aquí los centros de las esferas. Con lo cual va colocando ella la curva ajustada a la superficie. Pinchamos 2 veces Enter y ahí tenemos ya la curva. Con lo cual hemos hecho ya la curva en 3 dimensiones, la losodrómica del cono, o sea, la curva que forma iguales ángulos con todas las generatrices. La vemos en 3D y ahí la tenemos. Bueno, por último, para ver hasta qué punto se ajusta, podemos concluir ya con la construcción tridimensional del cono y si estuviera perfectamente ajustada a esos puntos, realmente esta línea que vamos a marcar en mayor grosor se vería a través de la superficie cónica, con lo cual dibujamos el cono. Para ello giramos la figura para coger bien el diámetro de la base. Movemos el encuadre pulsando en la rueda del medio de AutoCAD. Este último punto bajó un poco la polilínea, bueno, la spline, y por último ya dibujamos el cono. Entonces venimos aquí, marcamos el centro, marcamos aquí el vértice, perdón, un punto, y ahora marcamos el vértice del cono. Bueno, pues vemos que aquí lo ha ajustado bastante bien y si giramos la figura, nos acercamos, giramos la figura para ver cómo va rodeando y bueno, lo ha ajustado con bastante precisión. Porque vemos que realmente se ve sobre la superficie. Ahí tenemos ya la losodrómica sobre el cono. Bueno, pues esta sería la forma más sencilla de hacer la losodrómica en el espacio. Que podríamos hacerlo para el cono o para cualquier otra superficie, respetando que los ángulos fueran invariantes respecto a las generatrices. Y ahí tenemos ya la losodrómica en el espacio. Lógicamente la proyección de todos estos puntos pues será la curva que tenemos aquí abajo, una proyección horizontal, mientras que la vertical será esta, pero ya sabemos que por exigencias del sistema diédrico el plano vertical de proyección está girado 90 grados respecto al horizontal, ¿no? Con lo cual de esa manera estaría, pero bueno, lo podemos simular también haciendo el giro de todo esto que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer el giro
Salimos de esto, nos colocamos en planta y ahora nos acercamos y ahora giramos todo esto. Entonces escribimos gira 3D, enter, seleccionamos todo esto y lo convertimos ya en un alzado. Eje de rotación X, enter, punto de rotación este y ángulo de rotación 90. No hemos cogido estas líneas, hacemos otra vez botón derecho, giro 3D, seleccionamos todo esto, enter, y eje de rotación X, enter, punto de rotación este y ángulo de rotación 90. Bueno, con lo cual ahí tenemos la proyección en alzado que no debimos colocar muy bien. Entonces desplazamos. Aquí tenemos, vamos a quitar esto que no nos hace falta. Y esto. Y estos 3 puntos. Y desplazamos de enter, cogemos esto. Cogemos el punto del medio y aquí cogemos también el punto central. Bueno, pues ahí tenemos ya la curva proyectada en un plano vertical que bajo cierto ángulo podemos ver con mejor precisión bajo esta vista. Eliminamos estas líneas y eliminamos esto de aquí. Y eliminamos también todos estos. Bueno, pues losodrómica sobre la superficie cónica con su proyección aquí en planta y su proyección en alzado, visto desde el segundo cuadrante.